chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Todo va bien? Bueno, espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Bueno, nosotros seguimos, ¿vale? Bien, tenemos un vídeo de lengua hoy, marcado también en el tema 9, que lo que hace es complementar un poquito el vídeo anterior sobre el verbo, ¿vale? En el vídeo anterior, si recordamos un poquito, teníamos un poquito de introducción al verbo a nivel general, empezando desde cero, y estuvimos viendo características de este tipo de palabras tan importantes, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos un poquito más en algunas características más concretas, ¿vale? En este caso, como veis aquí en el título, vamos a hablar de la persona, el número, el tiempo y el modo del verbo, que básicamente son las características que tiene un verbo cuando se conjuga, ¿vale? Lo que estuvimos hablando el otro día, la conjugación del verbo, la combinación del verbo con un pronombre personal que nos da mucha información. Bueno, pues la mayoría de esta información, la información más importante que nos da esta conjugación, tiene que ver con estos cuatro aspectos que tenemos aquí, con la persona, con el número, con el tiempo y con el modo, ¿vale? Así que vamos a meternos ya directamente en faena. Vamos a intentar que este vídeo sea cortito, ¿vale? Porque yo creo que lo que expresa es bastante sencillo, pero son aspectos importantes, ¿vale? Son aspectos importantes, así que por eso hemos decidido pararnos y hacer un vídeo especial referente a este aspecto. Bien, vamos a empezar. Bien, mira, esto es lo que os decía antes, ¿vale? Las formas verbales en español pueden expresar la persona, que es quien hace la acción que indica el verbo, el número, que es saber el número de personas, cuántas personas hacen esa acción, bueno, personas o cosas o lo que sea, ¿vale? El tiempo, que es cuando se hace la acción, y el modo, que es de la forma en que se hace. Son los cuatro aspectos que hemos visto en el título, ¿vale? Persona, número, tiempo y modo. Bien, pues en este párrafito damos un poquito más de información sobre lo que es cada una de las cosas. La persona es quien hace la acción, el número es cuánta gente o cuántos objetos intervienen en la acción, el tiempo es cuándo esa acción ocurre y el modo es la forma en que esa acción ocurre. Vamos a ir desgranando uno a uno, vamos a ver las características principales de cada uno y vamos a entrar un poquito ahora con ejemplos para que veáis lo fácil que es esto, que es súper fácil. De hecho, son cosas que ya sabemos, lo que pasa es que nunca nos hemos parado a verlas así tan a fondo, ¿vale? Pero sí son cosas que ya sabemos porque nosotros ya sabemos conjugar un verbo, entonces estas cosas, aún sin tener conciencia de ello, las sabemos hacer perfectamente, ¿vale? Bien, punto 1, persona. ¿Cuántas personas tenemos a la hora de trabajar con un verbo? Pues básicamente son tres, ¿vale? Son tres. La primera, la segunda y la tercera. ¿Cuándo utilizamos cada una de ellas? ¿Cuándo se utiliza la primera, cuándo se utiliza la segunda o cuándo se utiliza la tercera? O también, dicho de otra forma, ¿cómo sabemos que es la primera, cómo sabemos que es la segunda y cómo sabemos que es la tercera? Pues mira, ahí abajo os pongo una pequeña pista de cada una de ellas. Para la primera persona decimos que la forma verbal se refiere a la persona que habla en ese momento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo yo lo que sea, ¿vale? La acción que sea, pues ese yo es primera persona, ¿vale? Porque la forma verbal se refiere a la persona que está hablando, que en este caso soy yo. Yo soy el que está hablando en este momento. Vale. Segunda persona. Pues se refiere a la persona que escucha. Normalmente cuando hablamos con alguien, hablamos para comunicarnos con otra persona o con más de una. Pero que normalmente yo me comunico con otra persona para hacerle llegar una información, ¿vale? Esa información, evidentemente, recordamos de cosas antiguas, ¿eh? Recordamos ahora un poquito de cosas antiguas. Tiene un emisor y un receptor. El emisor es el que habla, el receptor es el que escucha. Pues cuando la acción del verbo se refiere a la persona que escucha, tenemos que utilizar la segunda persona. Por ejemplo, tú, lo que sea, ¿vale? En este caso hablo yo, pero tú eres el que escucha. Por tanto, la segunda persona de ese ejemplo sería tú. No preocuparos que luego vamos a ver ejemplos, ¿eh? Que se va a quedar muy clarito con los ejemplos. Y por último, la tercera persona. ¿Qué pasa con la tercera persona? Pues es cuando el verbo se refiere a una persona que es ajena a una conversación, ¿vale? Si tenemos yo como la persona que habla, tú como la persona que escuchas, la tercera persona puede ser él o puede ser ella, ¿vale? Es una persona que puede estar dentro de la situación, pero no es una persona que se comunique directamente como las otras dos anteriores, ¿vale? Entonces, hablamos de tercera persona, aquella persona que está dentro de la situación, pero que no participa de forma activa en la comunicación que hay de un emisor a un receptor, ¿vale? Yo creo que esto queda bastante clarito. Luego vamos a ver ejemplos, ya os digo, luego lo vamos a ver mucho más clarito. Bien, esto referente al tema de la persona, ¿vale? ¿Qué pasa con el número? Bueno, pues el número aquí tampoco vamos a pararnos demasiado. Ya sabemos que son dos en castellano, ¿vale? El singular y el plural.
Singular es cuando es una persona, un objeto, lo que sea, ¿vale? Y plural es cuando es más de uno. Aquí no hay muchas más historias, ¿vale? Si lo enlazamos con las personas, con el apartado anterior, tenemos personas en singular y personas en plural, claro que sí, ¿vale? Puede ser yo o puede ser nosotros, puede ser tú o puede ser vosotros, ¿vale? Puede ser ella, puede ser ellas. Es decir, que dependiendo del número, evidentemente ahí me va a cambiar también el pronombre, ¿vale? Me va a cambiar también la persona. ¿Qué pasa si combinamos las dos cosas? ¿Qué tenemos? Pues mira, esta tablita yo creo que está bastante clara. Esto es lo mismo que hemos estado explicando antes, ¿vale? Aquí tenemos fundido en un solo gráfico las dos cosas que hemos visto. Hemos visto el número y hemos visto las personas. Pues fíjate, en la columna de la izquierda tenemos la primera, la segunda y la tercera. Y en la columna en las dos columnas que están a la derecha, ¿vale? Tenemos el singular y el plural. Y aquí tenemos estos pronombres que los conocemos ya súper bien, ¿vale? Que se van combinando según la persona y según el número. Por ejemplo, primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Tercera persona del singular, él o ella. Normalmente solo se pone él, ¿vale? Pero yo he puesto aquí los dos. Pero que sepas que cuando ponemos él también se incluye a ella, ¿vale? Como el castellano, como género marcado que es, normalmente cuando ponemos el masculino también incluye el femenino. Lo que pasa es que lo ponemos los dos para que no haya dudas, ¿vale? Para que sepamos que están ahí los dos. Bien. ¿Qué pasa con el plural? Pues lo mismo, ¿vale? Tenemos el plural de yo sería nosotros o nosotras. El plural de tú sería vosotros o vosotras. Y el plural de él o ella serían ellos o ellas. ¿Vale? Enlazamos con lo que decíamos al principio. Estos son los pronombres que usamos para conjugar. Cuando conjugamos un verbo, utilizamos esto delante de cada forma verbal, ¿vale? Así vamos viendo cada una de las formas verbales que coinciden, que esto es importante también, coinciden siempre con este tipo de pronombres. Quiero decir, si yo utilizo una oración con tú, ¿vale? El verbo tiene que coincidir con tú, porque si no es que no tiene ningún sentido. Es decir, yo puedo decir tú comes y todo el mundo me entiende, pero si digo tú comemos, la verdad es que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese comemos está más referido quizá a este que a este. Por eso es importante que cuando hablamos de persona y de número, tanto el verbo como el pronombre vayan totalmente coincidentes, ¿vale? Tienen que coincidir en persona y en número. Porque si no, es que el texto que se diga o que se lea o la comunicación esa no tiene ningún sentido, porque no la entendemos, ¿vale? No la entendemos. Entonces es importante que siempre vayan coincidiendo. Siempre vayan coincidiendo. ¿Vale? Bueno, pues seguimos para adelante. Tercer aspecto importante que vamos a ver en este vídeo. Esto también es muy fácil, ¿vale? El tiempo verbal. ¿Qué nos indica el tiempo verbal? Pues básicamente lo que decíamos al principio, es cuando se desarrolla la acción que indica el verbo, ¿vale? Y aquí, pues a nivel general tenemos tres: el pasado, el presente y el futuro. A nivel más concreto, sabemos que hay más tiempos verbales, más formas verbales. Por ejemplo, sabemos que hay dos pasados, sabemos que hay un presente simple, también hay un presente compuesto. Recuerda lo que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Sobre las formas simples y compuestas. Es decir, que si entramos un poquito más en faena con el tema del tiempo verbal, vamos a ver que el tiempo verbal se diversifica mucho. Tenemos un condicional, tenemos muchos tipos de tiempos verbales, ¿vale? Nosotros de momento vamos a dejarlo ahí. Esto ya lo sabemos de sobra. Vamos a dejar tres tiempos verbales importantes: el pasado, el presente y el futuro. Evidentemente, pasado es aquello que ya ha pasado, ¿vale? Que pasó anteriormente. El presente es lo que pasa justo en el momento en que se dice, y el futuro es algo que todavía no ha pasado. Aquí no me voy a parar mucho más, ¿vale? Es verdad que cuando nosotros empecemos a conjugar, esa diversificación de tiempos verbales que decía yo antes la vamos a tener que trabajar, ¿vale? La vamos a trabajar mucho más a conciencia, porque ya el presente, el pasado y el futuro ya no nos sirve. Tenemos que especificar mucho más, ¿vale? Tenemos que decir qué tipo de presente, tenemos que decir qué tipo de pasado, tenemos que especificar, tenemos que analizar la persona, tenemos que analizar el número, tenemos que analizar todas las cositas. Entonces, conjugar es analizar muy a fondo una forma verbal. De momento, para introducir el tema del tiempo, esto nos sirve. Ya digo que dentro de poco vamos a diversificar un poquito más, ¿vale? De momento, presente, pasado y futuro. Te recuerdo que de esto había también vídeos en el canal. Te lo digo por si quieres buscar, aunque luego te deje, si quieres te dejo un enlace, pero que si quieres buscar en el canal, que sepáis que tenemos un vídeo concretamente sobre el tiempo verbal, que está súper bien, ¿vale? Muy bien.
Vamos a ver con ejemplos el tema del tiempo, que yo creo que está bastante fácil. Mira esos dos gatitos que tenemos ahí, qué a gustillo están. Están ahí súper a gusto. Bien, si quisiéramos expresar lo que expresa ese dibujo en una oración de pasado, yo diría, los gatos descansaron en el cojín. ¿Vale? Vamos a suponer que ese dibujo pues es algo que ya ha pasado. Pues entonces sería, como su propia palabra indica, un tiempo de pasado. ¿Vale? Los gatos descansaron en el cojín. ¿Qué pasa que si le pongo esa acción en el presente? Porque tengo los gatos descansan en el cojín, ahora, justo en este momento. Yo lo veo ahora y yo lo digo ahora, lo expreso ahora, por tanto es presente. ¿Vale? ¿Qué pasa si esa acción me la estoy imaginando porque va a pasar dentro de un rato? Pues puedo decir, los gatos descansarán en el cojín. Porque todavía no está pasando, pero pasará. ¿Vale? Por tanto, futuro, presente, pasado y futuro. Creo que está bastante fácil, ¿no, chicos? Muy bien, pues nada, seguimos para adelante. Nos queda solo un aspecto, nos queda el aspecto del modo. ¿Vale? Nos queda el aspecto del modo. Vamos a ver, ¿qué pasa con el modo? Bueno, el modo nos dice aquí que el modo de una forma verbal expresa la actitud del hablante ante la acción. Esta definición es un poco... quizás no nos aclara demasiado las cosas, pero ahora cuando veamos el ejemplo verás tú qué fácil es, porque es súper fácil, ¿vale? Es súper fácil. Sí tenemos que especificar que hay tres modos verbales. Tenemos el indicativo, tenemos el subjuntivo y que tenemos el imperativo. Que son palabras que también ya nos suenan un poquito, ¿verdad? Nos suenan ya un poquillo de lo poquito que hemos conjugado, ya nos van sonando un poco. Bien, ¿qué pasa con cada uno de estos tres modos verbales? Vamos a verlo más específicamente. Aquí vemos definición y vemos ejemplo, las dos cosas, para que no nos quede ninguna duda, ¿vale? ¿Qué pasa con el indicativo? Pues aquí nos dice que este modo se usa cuando el hablante se refiere a una acción real, ¿vale? Y tenemos un ejemplo que dice, Raúl se leyó el libro entero. Vale, este verbo que está aquí, que es el verbo de la oración, ¿vale? Es un verbo de pasado, pues es un pasado que está dentro del modo indicativo, porque evidentemente se refiere a una acción real. Es decir, aquí nos está diciendo que Raúl hizo esto hace tiempo, ¿vale? Sabemos que hizo hace tiempo porque este verbo está en pasado. Y hablamos de una acción real porque realmente lo hizo, ¿vale? Se leyó el libro entero. Pues eso, por ejemplo, podría ser un uso correcto de indicativo, ¿vale? Acciones reales. ¿Qué pasa con el subjuntivo? Aquí nos dice que el subjuntivo se usa cuando el hablante se refiere a una acción posible o a una acción que se desea o a algo que se expresa de forma negativa, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Dice Raúl, no te leas el libro entero. Este ejemplo, por ejemplo, estaría muy enfocado al último de los aspectos de la definición, ¿vale? Cuando se expresa una acción negativa, Raúl, no te leas el libro entero. Este leas de aquí, ¿vale? Es un verbo en subjuntivo. Y luego, fijaros, el segundo ejemplo dice, ojalá, hoy aquí me he comido el acento, perdonad, aquí falta un acento, lo siento. Ojalá leyeras el libro entero. Bueno, pues el verbo que es leyeras, es un verbo también en subjuntivo y esto estaría relacionado con esta parte de aquí, una acción que se desea. Ojalá leyeras el libro entero, ¿vale? Tú estás expresando un deseo, estás expresando algo que quieres que pase. Bueno, pues esa forma de expresar algo que pase, que quieres que pase, se puede poner en subjuntivo, como este de aquí. Fíjate que las formas verbales son muy distintas, ¿eh? Aquí tenemos leyó, aquí tenemos leas, aquí tenemos leyeras. Es decir, van cambiando bastante, ¿vale? Van cambiando bastante. De hecho, desde el subjuntivo al indicativo, las formas verbales cambian mucho, ¿vale? Quizás dentro de las mismas de indicativo, pues son más parecidas, pero de subjuntivo a indicativo sí hay diferencias, ¿vale? Es normal, porque fijaros que no se parecen en nada las definiciones de uno y otro, con lo cual la forma verbal tiene que cambiar, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con el tercero? ¿Qué pasa con el imperativo? El imperativo es muy fácil. El imperativo son órdenes, ¿vale? Como dice aquí, el hablante expresa con una orden una acción afirmativa. Es decir, vamos dando órdenes. Por ejemplo, Raúl, léete el libro entero, ¿vale? Imaginamos que esta chica es quien dice esta frase, pues le está diciendo a Raúl que se lo lea. Digamos que le está imponiendo como una especie de orden, ¿vale? Le está diciendo, oye, léete el libro entero. Venga, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Es una orden, es lo que tienes que hacer, leerte el libro entero. Pues ese léete es un verbo de imperativo. Fíjate que este verbo tiene unido aquí un pronombre, ¿vale? Tiene unido aquí un pronombre. ¿Os acordáis de los pronombres? Los pronombres átonos. Pues eso, ahí está. La forma verbal sería esta. Lo que pasa es que aquí hemos incluido también ese pronombre que está ahí pegadito. Léete el libro entero. ¿Sí?
Pues fijaros, aquí están los tres modos verbales, ¿vale? Los tres modos de la forma verbales. Y aquí tenemos ejemplos para que veáis la diferencia y la semejanza entre uno y otro. Esto luego en el uso cotidiano y normal del lenguaje pues es mucho más fácil de identificar, ¿vale? Así quizá con un ejemplo pues puede que suscite alguna duda o que dé lugar a algún tipo de, pues eso, de duda o de que no lo tengamos muy claro. Pero que luego esto sale rápido, ¿eh? Es decir, no, porque en el uso cotidiano normal nosotros usamos perfectamente los imperativos, los subjuntivos, los indicativos. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar cómo es el modo de hablar, ¿no? de ese verbo que usamos hablando, pero lo usamos constantemente, Entonces lo que hacemos es analizar lo que estamos usando al día a día, con lo cual esto es relativamente fácil. También es importante que son conceptos que practicándolo mucho se aprenden muy rápido, ¿vale? Se aprenden súper rápido, con lo cual esto pues, haremos nuestros ejercicios, nuestros retos, nuestros cuestionarios y veréis qué rápido nos quedamos con todos estos aspectos aprendidos, ¿vale? Muy bien, chicos, pues yo creo que mucho más no tengo que deciros. Es decir, esto es el vídeo de hoy, como veis son aspectos muy básicos, pero que son importantes repasar para que no quede ninguna duda, porque si aquí nos surgen dudas después, lo que venga a continuación nos va a costar más trabajo. Así que es importante dejar esto clarito y seguir adelante con más garantías de que las cosas que aprendamos las aprendamos bien, que de eso se trata. ¿De acuerdo? Pues nada más, chicos, aquí me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.